Larguemos. Bueno, en la última clase habíamos visto funciones generales de riñón y algunas cuestiones que tenían que ver con las funciones de riñón y algo de las estructuras del riñón también. Vimos algo de osmolaridad, presión osmótica. ¿Recuerdan todo eso que estuvimos viendo la clase pasada? Bueno, ahora vamos a empezar a ver algo de las estructuras que nosotros también habíamos visto, pero ya empezar a poner en marcha al riñón. Bueno, el lugar, digamos, donde arranca es a través de lo que es la filtración glomerular. Esto sería un esquema de un glomérulo. Nosotros ya habíamos visto otros esquemas de glomérulos. En este esquema, bueno, se puede ver que hay una arteriola aferente, que es por donde llega la sangre y se capilariza. Habíamos visto ya todo eso, todos los capilares glomerulares, y que eran capilares fenestrados, donde había una discontinuidad en el endotelio del capilar, y esas fenestraciones son como poros, son agujeritos por donde se puede filtrar el plasma. Habíamos visto también de que todos estos capilares se vuelven a juntar para formar la arteriola eferente, que es por donde sale la sangre del glomérulo. Que toda esta filtración de todos estos, cada uno de estos sería un capilar, un corte transversal de un capilar. Y acá se puede ver la célula endotelial y la discontinuidad de la membrana de ese endotelio, y las células, los podocitos, que serían las células que con sus pedicelos, que eran como pies, como dedos, que van tapando esas fenestraciones, y las tapan más o menos y dejan filtrar más o menos. Y a su vez, estas células que se ven negras acá, que serían las células mesangiales, pero glomerulares. Estas células mesangiales que están dentro del glomérulo tienen la capacidad de ser contráctiles, entonces cuando se retraen, todo esto lo achican, y entonces el área de filtrado es menor. Y cuando se relajan, aumentan el área de filtrado glomerular. Y en base a eso, obviamente, que la tasa efectiva de filtrado glomerular tiene que ver con las diferencias de presiones entre lo que es la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática en el espacio de la cápsula de Bowman, que sería este hueco que está acá, y la osmolaridad o presión oncótica que hay dentro de la sangre del capilar. Que eso está generado esencialmente por las proteínas plasmáticas. Habíamos visto también de que en estos poros, esta fenestración, estos agujeritos que tienen la membrana endotelial, que es por donde pasa el filtrado, tiene una membrana basal que por los proteoglicanos están cargados en forma eléctricamente negativa, lo cual hace que, si bien hay algunas proteínas que podrían llegar a pasar, como las albúminas, que son más pequeñas que ese espacio, no pasa porque están cargados en forma negativa, y entonces no son rechazadas por esa membrana basal y no pueden pasar. Hay más detalles para contar de esto, pero por lo menos esto es lo básico y esencial que nosotros tenemos que saber. Entonces, el filtrado va a deberse a un juego de la presión hidrostática del capilar, que empuja a salir del vaso sanguíneo el agua, y una presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que se opone a esa presión hidrostática del capilar. Y una presión osmótica del capilar, ejercida por la gradiente de concentración del agua, que tiende a retener el agua, que no se le vaya, o sea que se le opone a esa presión hidrostática del capilar. O sea que esa presión osmótica u oncótica que tiene la sangre se sumaría a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman en contra de la presión hidrostática del capilar. Ese juego de presiones da como resultado un filtrado glomerular.
Lo que se filtra, que con un resultado de aproximadamente, habíamos dicho que eran 5 o 6 milímetros de mercurio de diferencia, ese filtrado es lo que va a recolectar la cápsula de Bowman y va a empezar a salir por el túbulo contorneado proximal, que sería esta parte de acá, el lumen del túbulo contorneado proximal, que tiene células, y esas células tienen un ribete en cepillo como diferenciación de la membrana celular, lo que hace es aumentar el área de capacidad de reabsorción que tiene que tener de lo que se filtra. En ese primer filtrado, hay que sale de la cápsula de Bowman, va bajando por el túbulo contorneado proximal, luego viaja por el asa fina de Henle, o primero sería el túbulo recto descendente proximal, luego asa fina de Henle descendente, asa fina de Henle ascendente, túbulo recto distal, o la rama gruesa de la asa ascendente de Henle, el túbulo contorneado distal, que es el que va a pasar finalmente por acá, que es lo que habíamos visto o sea, sería este túbulo contorneado distal, que pasa por donde están las bifurcaciones de la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y que ahí había un grupo de células diferenciadas que formaba la mácula densa, y que a su vez de la arteriola aferente hay un grupo de células diferenciadas yuxtaglomerulares, y que forman lo que se llama todo en conjunto el aparato yuxtaglomerular, que es el que va a controlar el filtrado que va a estar pasando por el túbulo contorneado distal, y así como que también va a estar controlando la presión con que está llegando la sangre al glomérulo, y de esa manera regular. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un globo. ¿Me están escuchando bien todos? Sí, profe. Cualquier cosa me van frenando, van parando o escriben en el chat, que yo no lo veo, pero Pisi o Mariano lo pueden estar viendo al chat, lo que ustedes vayan escribiendo. Entonces, la sangre que entra por acá se capilariza y sale por la arteriola eferente. Acá hay un filtrado, por lo tanto pierde volumen. Por lo tanto pierde presión hidrostática la sangre que va a salir por la arteriola eferente. Si el volumen de sangre que entra y el volumen de sangre que sale es el mismo, la presión acá adentro no se modifica y es siempre la misma presión, que sería la presión hidrostática o presión de filtrado. ¿Hay alguien que está en la sala de espera? No. Si entra más sangre que la que sale, obviamente que se llenan, se ingurgitan más de sangre los capilares, entonces aumenta la presión hidrostática y aumenta la presión de filtrado. Si entra menos sangre que la que sale, es como que se tenderían a vaciar los capilares, y disminuiría la presión hidrostática, lo que haría disminuir la presión efectiva la presión de filtrado. La presión efectiva de filtrado. Por lo tanto, una de las formas de regular el filtrado glomerular es regulando la cantidad de sangre que entra y la cantidad de sangre que sale. ¿Cómo se lo haría? Muy sencillo. O dilatando o contrayendo la arteriola aferente, o dilatando o contrayendo la arteriola eferente. Esto es como si fuera un globo. Si entra más de lo que sale, el globo se infla más. Si entra menos de lo que sale, el globo tiende a desinflarse. O sea, tiende a disminuir la presión hidrostática. Por lo tanto, tiende a disminuir la presión de filtrado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué puede ocurrir? Supongamos que aumente mucho la presión arterial, entonces, que aumente la presión arterial, aumenta la presión con que la sangre está entrando al glomérulo. Entonces aumentó la presión de filtrado. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería contraer la musculatura lisa de la arteriola aferente para achicar la luz, ofrecerle más resistencia, que entre menos volumen de sangre y que sostengamos la presión de filtrado. La idea es mantener siempre constante la presión de filtrado. ¿Por qué?
porque estos son capilares que están en un espacio prácticamente hueco, podríamos decir, con apenas lo que tienen de resistencia de lo que sería la tensión transmural, es nada, porque es apenas estas células, los podocitos los pedicelos de los podocitos, y bueno, algo de las células mesangiales, pero en realidad es un hueco. Entonces son muy frágiles, estos capilares se pueden romper con mucha facilidad. Por lo tanto, se trata de que la presión nunca aumente, sino que se mantenga constante. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que el volumen de sangre o la presión con que llegue sea pobre. Entonces no alcanzamos a sostener el filtrado. Y nosotros necesitamos filtrar la sangre permanentemente, limpiarla de las impurezas. Entonces tenemos que asegurarnos que haya una presión de filtrado, una presión efectiva de filtrado que sea constante, de manera tal de que yo siempre esté limpiando la sangre. Entonces, si la presión arterial aumentara, por lo que sea, hay una hipertensión, por lo que el diablo sea, lo que va a tender a hacer es contraerse la arteriola aferente para sostener el mismo volumen con la misma presión acá adentro, o sea, el mismo volumen, el mismo llenado de los capilares, de manera de no romperlos. Y si la presión arterial cayera, o sea que el volumen de sangre que le llega sea poco, lo que va a tender a hacer es achicar la salida, o sea, producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, de manera tal de que se logre llenar mejor los capilares glomerulares y sostener una presión de filtrado que me permita limpiar al plasma de todas sus impurezas. O sea, efectuar el filtrado, que es lo que tiene que hacer el riñón como resultante. Entonces, cuando baja la presión sistémica, ustedes ya saben que hay una de las respuestas que captaría la disminución de la presión sanguínea, y la respuesta del aparato yuxtaglomerular es la liberación de renina por parte de las células de la mácula densa. La renina transforma el angiotensinógeno que produce el hígado en angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando pasa por el pulmón, es atacada por la enzima conversora y se transforma en la angiotensina 2, y la angiotensina 2 produce una vasoconstricción sistémica para sostener la presión sanguínea. Pero también lo que hace es hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y ustedes dirían, estamos locos, ¿para qué? ¿Cómo voy a hacer una vasoconstricción de la arteriola eferente? ¿Eso me aumentaría el filtrado? Sí, pero lo que haríamos es tratar de sostener la tasa de filtrado glomerular. No es aumentarla, sino sostenerle los valores necesarios para que no le sumemos una autointoxicación porque el riñón no pueda filtrar el plasma. Entonces lo que tratamos de garantizar es que el filtrado, la tasa de filtrado glomerular se mantenga constante. Eso es lo que trata de hacer siempre el organismo. Por supuesto que no se logra en el 100% cuando las variables son muy importantes, ¿no es cierto? Si las variables no son muy grandes, esa tasa de filtrado se va a lograr sostener. Y si la variación en la presión es muy importante, lo que va a ocurrir es, el reflejo que se llama miógeno, que sería la vasoconstricción de la arteriola aferente para que no entre demasiado sangre y se llenen por demás los capilares que lo rompa, o bien la reacción a través de la angiotensina 2, que sería la vasoconstricción de la arteriola eferente para sostener la presión de filtrado en un mínimo necesario que nos permita limpiar la sangre de las impurezas. Ahora bien, también puede ocurrir de que acá, en la característica de lo que está pasando por el túbulo contorneado distal, sea mucho líquido, que lo estaría diciendo de que la tasa de filtrado es muy alta, hay mucho filtrado, entonces lo que estaría generando como respuesta es, a través de los mecanismos de este control túbulo glomerular, la relación túbulo glomerular, por distintos mecanismos que ya después los vamos a detallar, y lo que haría es, a través de una respuesta con algún tipo de prostaglandinas, es producir la contracción de las células mioepiteliales, las células, mesangiales, que están acá en el glomérulo, o sea, las mesangiales glomerulares,
Y al contraerse lo que hacen es achicar el área de filtrado, o sea, me achica toda esta área de filtrado, y al achicarme el área de filtrado, lo que hago es que la tasa efectiva de filtrado glomerular disminuya y corregir entonces ese exceso de filtrado que puede estar ocurriendo. Esa sería la respuesta tubulo-glomerular, que se logra mediante el aumento, por ejemplo, de adenosina, que sería producto de, que ahora vamos a ver, de mucha actividad de una ATPasa que transforma ATP en ADP, y entonces que deja mucha adenosina libre, y eso lo que me produce es esta contracción de las células mesangiales glomerulares para achicar el área de filtrado. ¿Qué quiere decir? Que estoy reabsorbiendo, tengo que estar reabsorbiendo mucho porque el filtrado es muy grande lo que está pasando acá. Acá filtra mucho, pasa mucho. Estoy activando mucho los mecanismos de reabsorción, entonces transformo mucho a través de esta ATPasa, ATP en ADP, libera mucha adenosina, y la adenosina me produce la contracción en este lugar de las células mesangiales glomerulares, y achico el área de filtrado. Entonces la tasa efectiva de filtrado glomerular disminuye para compensar. O sea, tratar de mantener siempre una tasa de filtrado glomerular que sea lo más constante posible, que me permita eliminar desechos, pero no deshidratarse, por supuesto. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Muy bien. A su vez, Profe, sí, decime. una pregunta. Cuando la presión arterial disminuye, ¿la arteriola aferente se dilata también, aparte de que No, la no, eferente se no, contrae? no, 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 no. No, cuando disminuye la presión arterial, la arteriola aferente no recibe ningún estímulo, porque el estímulo es a la distensión. Si no hay distensión, que la distensión solamente habría si aumenta la presión, si no hay distensión no hay ningún reflejo. El reflejo es a la distensión. O sea, que la musculatura lisa de la arteriola aferente se distienda. Ahí es cuando se produce el reflejo y se contrae. Pero no porque haya disminución de la presión. Ahí no pasa nada. En la disminución de la presión, el reflejo está acá, que a través del mecanismo Ah, bien. renina-angiotensina, entonces hago vasoconstricción de la arteriola eferente. Y usted me diría, bueno, entonces filtro más. No, no filtro más. Sostengo la presión efectiva de filtrado glomerular. Lo que hago es sostenerlo. Porque ¿cuándo se va a activar eso? Supongamos en una hemorragia, o supongamos en una deshidratación, o sea, cualquier situación que me produzca una hipovolemia. Y entonces esa hipovolemia me hace caer la presión arterial, ¿no es cierto? Bueno, y ahí como respuesta entonces está el mecanismo renina-angiotensina. Y esa respuesta del mecanismo renina-angiotensina hace contraer la arteriola eferente. Por lo tanto, la entrada entra más pobre, con menos presión, menos volumen de sangre, pero le cierro la salida. Entonces sostengo la presión de filtrado, efectiva de filtrado glomerular. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Esto es la luz de un capilar, ¿eh? Esta es la luz de otro capilar, la luz de un capilar, esta es la célula endotelial, y estas son las fenestraciones de ese endotelio, y estos 9 que están acá serían los pedicelos, que serían las patitas de las células, no me sale ahora el nombre, Podocitos. de los podocitos, gracias, Física. De los podocitos. ¿Ves que estoy viejo? Tengo que jubilarme ya. Bueno, seguimos. No digan nada. Nadie dijo, no está viejo, profe, no. Nadie dijo nada, ¿ves? Qué mal. Profe, espere que rindamos los finales, después jubílese. No sé si me van a preferir a mí para los finales. Bueno, seguimos. Bueno, esto sí es una foto real, lo otro es un esquema, pero esto es una foto real, una foto de microscopía electrónica, donde se ve la discontinuidad. Donde está la flecha es digamos, el agujerito, el poro que tiene el capilar, que esto sería un capilar, ¿no es cierto?
y esto sería la discontinuidad de la membrana. ¿Mm? Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Acá, esto es un esquema donde esto sería un glomérulo, esto sería una nefrona. A ver, espérate que vamos a admitir a la Sofía. Esta es una nefrona, ¿no es cierto? Ahí está. Esto sería un esquema de lo que sería un glomérulo, esto sería el túbulo contorneado proximal, la safina de Henle, asa gruesa bueno, esto sería gruesa también la edición, o túbulo recto contorneado proximal, esto sería el túbulo recto contorneado del contorneado distal, esto sería el túbulo contorneado distal, y esto sería el túbulo colector. A este túbulo colector le llegan de todas las nefronas. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en la clase anterior? Todas las nefronas van a ir, o sea, un túbulo colector colecta, justamente la palabra lo dice, el líquido que circula por muchas nefronas, no de una. Varias nefronas van uniéndose al túbulo colector. El túbulo colector va a desembocar en el cáliz renal. Muy bien. De todo lo que se filtra acá, que es mucho, esto para un animal de 70 kilos, un humano, o un animal de 70 kilos de peso, son 180 litros por día, o sea, un montonazo. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua y sodio. ¿Cuánto? Mucho. Se reabsorbe de esos, un 60% aproximadamente de esos 180 litros, un 60% que serían más o menos 100 litros. 100, 108 litros de agua de la que se filtró se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. En el asa fina de Henle se va ¿cómo se dice? A reabsorber otro volumen importante, más de agua, unos 36 litros más, en el 24 más o menos, en el túbulo recto ascendente o distal o asa gruesa, bueno, la parte, digamos, lo que va a ir llegando al túbulo contorneado distal, y finalmente va a perderse 1 litro. O sea, de los 180 litros que se filtró en el glomérulo, finalmente se va a perder por orina más o menos 1 litro por día. Pero la reabsorción grande... Profe, Sí. disculpe, profe, ¿en el túbulo contorneado distal también se absorbe agua? No. ¿Yo dije eso? No, No. solamente No, puedo no haberlo escuché bien dicho. por eso. No, si lo dije está mal. No. No sé si lo dejo, pasa que no lo escuché bien. Debe ser la Bien. internet mío por eso. De lo que se filtra en el glomérulo, un 60% más o menos aproximadamente se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Más o menos un porcentaje importante, más o menos 36, acá dice más o menos 36 litros, en el asa fina de Henle descendente. ¿Está bien? Se reabsorbe mucha agua. Luego en el asa ascendente no hay reabsorción de agua, en el túbulo contorneado distal tampoco, en el conector se absorbe, ya después lo vamos a ver bien, agua, y en el túbulo colector se absorbe otra gran cantidad de agua hasta que finalmente se pierde más o menos 1 litro, 1,5 litros por día de los 180 litros que se habían filtrado. O sea, más o menos el 0,5% es lo que finalmente se va a perder. ¿Está bien? Se va a perder, se va a eliminar, porque de alguna manera tenés que eliminar los desechos, y los eliminás con agua. Entonces, del agua, el 60% en el túbulo contorneado proximal del agua se reabsorbe. También se va a perder, se va a filtrar, perdón, va a acompañar el agua, cloro, sodio, bicarbonato, aminoácidos, glucosa, y todo eso se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Ahí se reabsorbe el 100% de los aminoácidos, ahí se reabsorbe
el 100% de la glucosa, ahí se reabsorbe un 60% del sodio y los otros minerales, lo mismo que del bicarbonato, gran parte, sí reabsorbe un 60% del agua. Lo que no se va a reabsorber son los desechos que tenemos que eliminar. ¿Está bien? Pero es muy importante que se reabsorba el 100% de la glucosa y que se reabsorba el 100% de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque luego es impermeable a la glucosa y a los aminoácidos. Y son compuestos osmóticamente activos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no se reabsorbió acá, van a continuar en la luz y como son osmóticamente activos, van a retener agua en la luz. Y entonces nos van a hacer perder mucha agua y va a llevar al animal a una deshidratación como consiguiente. Desde luego que eso es lo que va a ocurrir. Nos quedan 10 minutos bueno, 9 minutos de la clase. Vamos a ver si yo voy a poder hacer una enganchada más muy cortita y cualquier cosa mañana, si quieren, yo les puedo seguir dando clase temprano, supongamos que tipo 8 de la mañana, 8:30, le puedo dar clase. ¿Ustedes pueden mañana 8:30? Sí, profe. Sí, profe, no hay problema. Bueno, Sí, entonces vamos a hacer así, vamos a seguir ahora hasta que se nos corte. Y mañana, 8:30 arrancamos. Y yo le doy mañana de 8:30 a 9:30, supongamos, o 10, una horita más así de clase, para poder avanzar un poco más. Porque hoy estoy complicado para poder seguir. Bueno. Entonces dijimos que en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber toda la glucosa, todos los aminoácidos que se filtraron, porque esos pueden pasar porque son muy chiquititos, entonces por el tamaño de la fenestración de un poro, de un capilar, pasan sin ningún problema. No pasan hay muchos minerales que no van a pasar, los que el organismo no quiere perder. ¿Por qué? Porque los ligan a proteínas transportadoras, como el hierro, por ejemplo, como el cobalto, como el cobre, en fin. Hay un montón de oligoelementos que no se van a perder porque van unidos a proteínas. Y como las proteínas no se pueden filtrar, entonces no se pierden esos oligoelementos. La glucosa sí se filtra, no hay problema, el aminoácido también. Pero se reabsorben acá. ¿Cómo se reabsorben? Por un mecanismo especial. Y ese mecanismo es un mecanismo, todavía no, es un mecanismo de cotransporte con sodio, que ya lo vamos a ver después, que cuando veamos digestivo, también ahí se absorbe la glucosa y se absorben los aminoácidos por ese mecanismo de cotransporte con sodio. Y esa es la manera de reabsorberlo. Entonces, la glucosa pegada al sodio se pega a un transportador. Ese transportador lo activa el sodio unido con la glucosa. Se da vuelta, mete la glucosa, mete el sodio, y luego la bomba de sodio y potasio larga el sodio hacia el intersticio, y ahí es donde se transforma el ATP en ATPase en ADP, y ahí es donde va quedando liberando la adenosina. Si eso está muy activo, quiere decir que hay mucho filtrado, y entonces viene lo que decíamos anteriormente, de que esa adenosina se contrae a las células mesangiales y entonces achica el área de filtrado glomerular. O sea, es una forma de regular el filtrado glomerular. Y los aminoácidos, igual, el mismo mecanismo, por cotransporte con sodio, al transportador se le pega el sodio, mete para adentro de la célula, del túbulo, ¿no es cierto?, al sodio junto con el aminoácido, luego se libera el aminoácido que se reabsorbe al intersticio, después es recogido por los capilares peritubulares, lo mismo que el sodio, y bueno, entonces ahí reabsorbimos eso. Como eso van generando un gradiente también osmótico que facilita la absorción de agua, desde luego que facilita la absorción de agua. Ese gradiente que se está armando al absorber compuestos osmóticamente activos. Muy bien, entonces, luego se absorbe mucha agua, dijimos en las asas finas descendentes de Henle. Y en la asa gruesa ascendente se vuelven a absorber más cantidad de minerales,
y finalmente se hace un ajuste en el túbulo contorneado distal, y en el túbulo colector principalmente se hace un ajuste de la absorción de agua, de manera tal de que se pierda agua, sodio, minerales, otros minerales, en la cantidad que tiene que perderse, que es lo que le sobra, no de manera tal de que nos estén faltando esos minerales. Muy bien. Este esquemita es para explicar el mecanismo por el cual hace que se pueda absorber. Y esto va cortito porque ya nos quedan 4 minutos, pero nos va a alcanzar bien. En realidad, la mayoría de las nefronas funcionan a nivel de la corteza. Son muy pocas, dijimos que era un 10, un 15% más o menos de nefronas que son las yustas medulares, que son las que verdaderamente se meten en la médula del riñón. Pero son fundamentales. Este es un esquemita de estos de una nefrona yuxtamedular. Pero esto es muy importante porque estas lo que hacen es generar una médula hipertónica. Fíjense a cuánto. A 1200 miliosmoles por litro. O sea, fíjense que la osmolaridad a la cual se llega la médula del riñón es 4 veces mayor que la osmolaridad que tenemos en el organismo, que son 300 miliosmoles. ¿Y eso para qué? Y eso es para poder terminar de hacer una reabsorción de agua de manera tal de que yo pueda concentrar y perder por orina todos los desechos que quiero perder, pero haciendo una buena economía de agua. O sea, pudiendo ahorrar mucha agua de los 180 litros que se filtraban a nivel glomerular. Entonces, si bien un 60%, que ya dijimos que son más o menos 108 litros de agua que se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal en un día, solo voy a perder 1 litro y medio en un día, pero con todos los desechos. O sea, que el objetivo de tener una médula renal tan hipertensa es poder hacer una gran reabsorción de agua de lo que se filtró a nivel del túbulo colector, de manera tal de que yo elimino desechos, pero con una gran economía de agua. ¿Por qué? Porque si yo pierdo mucha agua, tengo que volver a tomar agua. Entonces, estoy haciendo un derroche energético del animal de tener que ir a buscar agua porque le perdí. Entonces lo que hace es, elimino los desechos, filtro mucho, filtro varias veces al día. Recuerden ustedes que el 25% del gasto cardíaco pasa por el riñón. O sea, recuerden ustedes que habíamos dicho de que en el término de 4 minutos, entre 4 y 5 minutos aproximadamente, toda la volemia pasa por el riñón. O sea, ¿cuántas veces al día vuelve a pasar? Un montón de veces, 50 y pico de veces al día. Entonces, eso es para poder limpiar bien la sangre, pero tratar de perder la menor cantidad de agua posible. Para eso se logra hacer esto, tener una médula hipertónica. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo que nos queda, que es menos de 1 minuto, o 1 minuto. Este sería el túbulo contorneado proximal, que viene bajando con una osmolaridad a nivel de la corteza de los 300 miliosmoles, que es la osmolaridad que va en el organismo. Pero el filtrado que viene por el asa, y este sería el túbulo recto descendente o asa fina descendente de Helle, este filtrado que viene por acá se va metiendo en una zona hipertónica, muy hipertónica. Entonces, eso le permite reabsorber agua. Mucha agua va a reabsorberse, otro volumen de agua importante se reabsorbe en la caída, en la bajada del túbulo de la asa fina de Helle descendente. Bueno, llegamos hasta ahí porque se nos corta el tiempo. Mañana nos juntamos 8:30. ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos con esto. ¿Está? Perfecto, Sí, profe. profe. Perfecto, profe. Mañana, 8:30, yo les paso la invitación para que nos juntemos. Bueno, muchas Acordate gracias. de compartir la grabación. Dale. Listo, muchas gracias y nos vemos mañana. Mañana. Chau, chau.